Cada año se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas Nacionales y Día del Ejército Ecuatoriano, con lo cual se define el 25 de mayo como Día Clásico del Arma de Infantería. 14 de octubre, cantonización de Pujilí. 14 de octubre, Día Mundial de la Salud de la Piel. Esto promovido por la Sociedad Dermatológica y de Lenguaje Internacional. Se usa este día para agradecer el trabajo realizado por los dermatólogos y las dermatólogas. Loor a Pujilí, en un aniversario más de cantonización. Hasta aquí, la efemérides de la jornada. Esto fue un día como hoy. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Cinco de la tarde con 36 minutos. A esta hora quiero darle la bienvenida al espacio a la catedrática universitaria, profesora, investigadora en materia de comunicación, Caroline Ávila Nieto. Caroline, buenas tardes, saludos desde Quito. Qué gusto, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y un placer poder compartir con ustedes, con la audiencia. Un saludo muy cariñoso desde Cuenca. Perfecto, arranquemos. Son horas aciagas para el país. Se libra una batalla campal en Otavalo. En el comentario sacaba algunas cifras. Entre los dos cantones en los cuales el ministro del Interior reduce a esta hora la paralización, suman 52,000 habitantes. Y para reprimir a la población, no toda, entiendo que no es toda, pero a la población que está paralizada o está movilizada más bien en contra de una decisión y pidiendo diálogo, pidiendo consenso, el ministro le ha anunciado al país hace pocas horas que van a poner 7,000 militares y policías para intentar. Esto nos da un promedio de 7.5 policías o militares por cada, de un policía o militar por cada 7.5 habitantes de estos dos cantones. Y al parecer, la simplificación del discurso gubernamental es la clave con la que el gobierno está enfrentando esto. Te pregunto, Caroline, si bien podemos hablar de que una efectividad de estas tácticas, de estrategias, inicialmente tienen sostenibilidad en el tiempo, y es que a mí me preocupa que tenemos un país que se está polarizando gracias a este discurso, más de lo que ya estaba. Quizá era más fácil para el gobierno optar por una salida que es la que se espera a estas alturas de las movilizaciones. En la época de Lenín Moreno, en la época de Guillermo Lasso, las mesas estaban ya instaladas, las conversaciones habían hace rato que iniciado, los procesos de interacción o diálogo estaban dados, ya sea de manera visible, otras bambalinas. No se encuentra un escenario similar, diremos, en esta edición. El diálogo, si es que existe, es absolutamente imperceptible y también absolutamente ineficiente con lo que estamos viendo. De manera que la impresión que nos deja a los ecuatorianos y ecuatorianas es que lamentablemente la situación ha escalado a un punto de que ya se puede estar hablando de masacre, ¿no? En términos muy puntuales. A propósito de las horas que hoy se están viviendo, las imágenes que nos llegan son desgarradoras, y me pregunto si es que podría de alguna manera justificarse la inmersión militar y policial a costa de las vidas del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y este momento inclusive lamentablemente, al menos hasta que no se confirme, uno puede hablar de supuestos. Ya no se trata solamente de uno, sino de unos dos al menos, ¿no es cierto? Personas Y en cuanto asesinadas, digamos. Así es. Y en el caso de heridos, pues también con un clamor enorme. Hemos visto a la gente pidiendo voluntarios, pidiendo apoyo por las heridas incluso de bala que están recibiendo la población en Otavalo y en las zonas aledañas. San Que están Roque, en parte de este convoy humanitario, ¿no? exactamente. San Roque, Peguche, son algunas de las zonas que también están en medio de esta vorágine de violencia. Yo al inicio del programa decía, el gobierno decidió convertir en un campo de batalla Otavalo, pero
También habrá quienes están comprando estos Sí, argumentos. claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, mucha lectura uno puede hacerlo a partir de los comportamientos de los apostadores, Ujú. ¿no? Al final del día el presidente parece que ha hecho una apuesta. Ha medido, ha tratado de ver por dónde puede salir y la apuesta que ha hecho es ir hasta las últimas consecuencias sin ceder un solo centímetro. Tiene una base que aprobaría ese tipo de gestos, que probablemente este rato esté rondando el 30%, y si es que no se resuelve, si no le sale, obviamente va a terminar en mucho menos. Ese 30% no le sirve ni siquiera para ganar una de las 4 preguntas en la consulta popular. Por eso, la única opción que tiene el presidente es de salirse con la suya a costa de las vidas que caigan en el fondo, ¿no es cierto? Porque esa es la apuesta que está cometiendo este momento el gobierno, ¿no? La opción de ceder, así sea 10 centavos menos en el galón de diésel, ya es una derrota para el gobierno a esta altura, a esta altura. Dejó Pudo haber que se le trabajado agrande mejor. demasiado el problema. Y es que, insisto, Caroline, hay quienes en el gobierno parece están construyendo verdades que son simples a veces, o estos silogismos, más bien dicho, silogismos simples que pretenden sacar conclusiones. Y voy a hacer un ejemplo. La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, el día lunes, al explicar la reacción violenta de la fuerza pública en Quito en contra de las personas que decidieron manifestarse o marchar pacíficamente por el 12 de octubre, dijeron, lo que pasa es que son violentos, se querían tomar Quito y por eso actuamos. El silogismo se construye de dos afirmaciones, ¿no? Y una conclusión. Entonces, ¿le alcanzan insisto, estos silogismos simples a la comunicación gubernamental o en algún momento se desgastan? Te vuelvo a plantear, Caroline. Bueno, la evidencia inmediatamente desmonta estas afirmaciones, ¿no? Y por supuesto, ante la fuerza de los hechos no le alcanza. Ahora, allí también hay que hacer una aclaración a propósito de la expresión que acabamos de escuchar. ¿Es esa la versión de Carolina Jaramillo o es esa la versión de Daniel Noboa? A mi entender, lo único que hace la vocería de Jaramillo es el rol de un muñeco de un ventrílocuo, así de sencillo. ¿Un moped? De manera de un ventrílocuo. O sea, no necesitaríamos nosotros hablar de Carolina Jaramillo, sino de quién está por detrás del muñeco activando esa vocería. ¿Quién habla por Carolina Jaramillo o a través de Carolina Jaramillo? Es el mismo presidente. Ese es el pensamiento de este gobierno. Ese es el sentir de Daniel Noboa. Entonces, nada saca el analista, nada saca la prensa, ya sea digital, comunitaria, pública o privada, criticando a Carolina Jaramillo. Ya en este minuto da lo mismo. O sea, ha habido 18 ruedas de prensa en donde no ha habido ninguna injerencia real en la agenda que haya permitido construir un camino para el gobierno, salvo el ser un colchón de soporte, el ser una suerte de escudería, ¿no es cierto?, de quien ejerce las reales acciones de este gobierno, que es justamente su presidente, Daniel Noboa. Entonces, cuando habla Carolina Jaramillo, no está hablando por ella, en verdad, ¿no es cierto? Aquí es el rol del ventrílocuo, nada más que eso. Es otra persona que está hablando a partir de alguien que luego simplemente gesticula. Entonces, cuando hablemos de la vocería de Carolina Jaramillo, hay que poner con mucha claridad que es el gobierno de Daniel Noboa quien está planteando esas posturas muy duras, muy dolorosas y por supuesto muy mal llevadas, pero lo hace con una intención clarísima. Nadie se enoja con Daniel Noboa en este instante, se enojan contra ella. Y eso es suficiente para los efectos comunicacionales del actual gobierno. Le dejan de alguna manera sin culpas al gobernante cuando debería ser el principal responsable. Leía un par de publicaciones de personas, colegas, a las cuales respeto muchísimo y decían que el ataque a Carolina Jaramillo puede ser un ataque de violencia política de género. Cuando se le ataca a una mujer porque ha decidido ser la cara visible del gobierno en una crisis así.
Caroline, ¿pasan las críticas? ¿Has detectado alguna crítica, Carolina? Crítica formal, ¿no? No de cualquier cosa que se lee en redes sociales, que ataque a la vocera por su condición de mujer o por lo que dice. Te pregunto porque es muy susceptible a decirle atacan porque es mujer. Y eso es justamente nuevamente uno de los objetivos del gobierno y por eso inclusive poner un rostro de mujer, ¿no es cierto? En este caso, de nuevo, si es que vamos a hablar del ejercicio del ventrílocuo, ella es es el muñeco, me refiero, ¿no es cierto? Es justamente aquel elemento visible de una conversación que no está pronunciada por ella misma. Entonces, atacar a Carolina Jaramillo es perder el tiempo. Aquí lo que implica es, incluso, ¿por qué digo que es perder el tiempo? Porque por el un lado ganan la capacidad de no identificar la verdadera vocería que es de Daniel Noboa, ¿no es cierto? Dos, porque recibe ella todos estos elementos, ¿no es cierto?, de crítica y no es el presidente que es el que diremos que de manera original plantea este tipo de políticas de comunicación. Y en tercera, porque inclusive atacar a una mujer puede determinarse como este típico proceso, ¿no es cierto?, de violencia política, ¿no? Entonces, ahí tú tienes tres razones por las cuales el gobierno estableció de manera muy estratégica este rol, porque le resulta beneficioso, ¿no? Ya le pasó al presidente Noboa cuando fue el momento más crítico de los apagones. Perdió puntos, llegó hasta un 30% de aprobación, más o menos como está ahora. Pero ¿por dónde iban las culpas, diremos así, La respecto ministra de... Manzano. Exacto, tú tenías allí que el gobierno estaba mal, no el presidente, que San Pedro nos mandó la sequía, no el presidente, que los gobiernos anteriores no hicieron planificación, no el presidente. Entonces, de alguna manera el presidente lograba salir bien librado. Si tú te fijas ahora, es el ministro Reinberg, es la ministra Manzano, es el La ministro... vicepresidenta Pinto. Y es Carolina Jaramillo. Entonces, ¿pero dónde está el presidente? A él nadie le culpa. Y esa es básicamente una de las estrategias que la gestión comunicacional y de este gobierno está de alguna manera logrando. ¿Esta ¿no? gestión está escondiendo a Daniel Noboa? Escondiendo completamente. Y por eso es que insisto, es criticar a Carolina Jaramillo es como enojarse con el muñeco del ventrílocuo. Así de absurdo. Entonces, ya no toca, ya no pasa por criticar a Carolina Jaramillo. Pasa por entender que esta es la verdadera intención del gobierno. Distraernos inclusive con un elemento como ese, ¿no? Es un ejercicio, insisto, de ventrílocuo que está detrás de ese muñeco que está siendo en este minuto representado por Carolina Jaramillo. Caroline, es innegable tratar de entender esto, ¿no? No sé hasta cuándo dure. Yo no tengo... Hay gente que dice, ya, mañana esto se acaba. O me han preguntado, hasta familiares. La tía de WhatsApp que me escribe me dice, hijito, ¿crees que esto ya hasta el fin de semana pase? Yo no sé, pero una buena estrategia que el gobierno deje que se le junte esto, por ejemplo, con la campaña de consulta popular. No creo que lo permita. Yo creo que en un minuto dado la apuesta va a ir por estas líneas. Va a tratar, como dije, ya que se metió en esto, ya está en el día 20 y tantos. Pero el escenario de sangre y fuego capaz tampoco le resulta positivo. Claro, sí. Así es, no, pero van a medir obviamente cómo esto es percibido, ¿no? Y tú sabes, se dice, las evaluaciones de una movilización como estas se hacen día a día, ¿no? Ayer era un escenario, ayer la noticia era lo que pasó en Quito el domingo y cómo esto fue interpretado, ¿no es cierto? Hoy el escenario es otro y mañana la noticia será los muertos y heridos de Otavalo, ¿no es cierto? Y así vendrá la conversación durante esta semana. Y después de esta semana, al gobierno le quedan tres previas a la consulta popular. No ha podido hacer una campaña en el contexto de la consulta popular porque al final del día, creo yo que la apuesta está a tratar de doblegar hasta el último y hablar de este presidente que no le teme a nada,
que ha impuesto el orden, que ha sido el único que tuvo el valor, diremos así, de subir el diésel, alguna decisión que nadie más la hizo, y que encima controlar a los de la CONAIE sin ceder ni un solo centímetro. Creo que esa es la apuesta, porque ya la están planteando en el discurso y solo esperan las acciones que con este convoy humanitario, entre comillas, obviamente, están esperando como resultados. Si esto no se da, el resultado puede ser intentar sentarse, intentar conversar, perder en 10 centavos, en 20 centavos, traer a los 12 de Otavalo, ¿no es cierto? Y en ese contexto esperar al menos un par de semanas tranquilos para poder beneficiarse del rebote. ¿Cuál es el rebote? Le pasó a Nelly Moreno, le pasó a Guillermo Lasso, que la gente ve con buenos ojos que por fin se tranquilizó esto, ¿ya? Que por fin la gente está en sus puestos y que la calma ha llegado de alguna manera. No voy a hablar de paz porque hoy la palabra paz está absolutamente tergiversada. Que no ha lugar cuando tenemos 7 masacres en los últimos 4 días. En absoluto, en absoluto. Pero en todo caso, creo que esa podría ser como el escenario B, ¿no? El escenario B es intentar conseguir este booster, como dijeran a los muchachos, que le lleve al 16 de noviembre, que es la consulta popular, con al menos una tendencia más positiva. No sé si le alcance, a trabajar el di que sí, que dice en su propaganda este momento, pero creo que esa es la apuesta que está planteando el presidente Noboa. La fórmula de la campaña de segunda vuelta pareciera repetirse: influencers, frases cortas y verdades simples, simplificar la verdad o la complejidad de los problemas. Caroline, siempre es un gusto hablar contigo. Acá me preguntan si es que, por ejemplo, merece algún análisis el discurso del ministro del Interior, de la vicepresidenta, cosificando, marginando o hablando hasta de porcentajes para minimizar la protesta. Barbaridad, no, es una barbaridad, ¿no? Y es un gran error, y luego me da hasta, diremos, vergüenza, ¿no? Porque es como que no hubiesen leído la historia. O sea, el momento en que tú quieres minimizar a la gente, la exasperas más. Entonces, el discurso no puede ser a partir de... 4 revoltosos les dijo claro, el ministro. No puedes hacer eso porque inmediatamente la gente se molesta, y en lugar de poner paños fríos, de poner, insisto, tender ciertas mesas de diálogo, tratar de mostrar una actitud distinta, que incluso hasta les puede convenir, porque si el gobierno presenta una actitud más generosa y la CONAIE no quiere dialogar, te fijas que la bolita queda en la cancha del otro, ya no es la culpa de uno. Pero si el gobierno no tiene una actitud generosa, más empática sobre lo que está pasando, evidentemente no le va a resultar, y eso es justamente lo que este rato estamos viviendo. No podemos, imagínate, como país hablar de absolutamente más nada que esta situación de movilización y de, a su vez, insulto, desprecio, estigmatización, que no debería ser el diálogo ecuatoriano, el tipo de conversación ecuatoriana. Por eso, por ejemplo, las redes sociales han estado tan cargadas de negatividad, y buena parte de ellas, más del 60% de esos comentarios en contra de Daniel Noboa. La negatividad alrededor del paro está sobre el 80%, pero de esos comentarios todos negativos, más del 60% está en contra de Daniel Noboa, en contra de sus decisiones, y ahora incluso en contra de Carolina Jaramillo, y así por el orden. El tema es que precisamente eso es lo que este rato ha obligado. Yo creo que no solamente se trata del gobierno, siempre aquí hay una línea que es compartida, una responsabilidad que es compartida entre la CONAIE y el gobierno. Pero yo quiero entender que al ser el gobierno quien tiene el poder, quien tiene las armas, quien ha demostrado mayor violencia, es, en mi opinión, el primer llamado a extender un puente de conversación, y no lo está haciendo. Parece que es importante que recapaciten las actitudes que el gobierno ha tenido, más todavía si ahora incluso las estrategias comunicacionales han sido absolutamente erráticas. 5 minutos nos separan de las 6 de la tarde y quiero agradecerle a mi invitada. Nos hemos extendido un poquitín en el diálogo, pero era importante entender
qué es lo que está pasando. Porque, amigo, amiga, usted, amigo, amiga, que va en el bus, nos está escuchando, a quienes con la aplicación también nos están escuchando fuera del alcance de la señal FM o también a través de las redes sociales, capaz que les llegó el mensaje y dijo, no, pues si esto es un paro de 2 cantones, como lo ha dicho el ministro, entender por qué nos hacen esas afirmaciones, por qué simplifican tanto la situación de que esto es cuestión de abrir carreteras y ya está, no importa a qué costo, es precisamente parte de esa obligación que tenemos como sociedad de cuestionarnos a veces lo que nos cuentan desde el poder. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes, que estén muy bien, muy amables. Excelente resto de tarde, 5 minutos nos separan de las 6 de la tarde, revisamos rapidito información local.